Y así es, vamos a estar hablando de una nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud, que lo que plantea es que luego de varios estudios que hicieron, llegaron a la conclusión de que no son beneficiosos para el control del peso, para el control de la grasa corporal, y tampoco son beneficiosos para prevenir enfermedades no transmisibles. Pero van un poco más allá en esta investigación y determinan que no solamente no son beneficiosos, sino que pueden ser perjudiciales. Y ese es el punto que nos trae a la atención aquí en nuestro país, sobre todo por algunas cuestiones que vamos a comentar más adelante que tienen que ver con la cultura de consumo de dulces que tenemos en nuestro país y cómo algunas cosas han ido cambiando, cómo algunos hábitos de consumo han ido cambiando y cómo eso nos puede afectar, no se puede decir catastróficamente, pero sí nos puede afectar según esta investigación que hizo la Organización Mundial de la Salud, que es importante decir, y vamos a desarrollar más adelante, que es una recomendación, es una directriz, no es una prohibición, no tiene que ver con reglamentación que haya que hacer en nuestro país. Eso cada país puede decidir si reglamenta o no al respecto, si es una recomendación para la población en general, no para las personas diabéticas, no las personas que tienen diabetes, porque ahí sí, evidentemente, hay una necesidad de consumir, necesidad o hay un interés por consumir edulcorantes que no es el mismo que la población general. Esta recomendación, que se basa en evidencia, que como decíamos es de baja certeza, y vamos a explicar más adelante por qué, no encontró evidencia de beneficio a largo plazo, pero además sí encontró evidencia de posibles efectos indeseables del uso de largo plazo, ¿no? El uso frecuente de edulcorantes en forma de mayor riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. Y además también, en una evidencia limitada, llegaron a la conclusión de que pueden haber posibles, sigamos diciendo posibles, ¿verdad?, efectos indeseados en forma de aumento del riesgo de parto prematuro con la utilización de edulcorantes durante el embarazo. Bien, y primero, ¿por qué la OMS decide hacer esta recomendación y por qué decís que es de baja certeza? Vamos a explicar ambas cosas, Nati. La primera es que me parece importante enmarcar que esta no es una investigación que hizo la Organización Mundial de la Salud porque recibió información con respecto a algunas enfermedades en particular que se venían desarrollando, sino que la Organización Mundial de la Salud tiene un trabajo continuo con respecto a los hábitos de comida y siempre está haciendo recomendaciones para una alimentación más sana y para la prevención de enfermedades no transmisibles. Así que es en ese marco, no es por una alerta que se generó por el aumento de determinada enfermedad o nada por ese estilo, sino una recomendación en el marco de recomendaciones bastante periódicas que realiza la Organización Mundial de la Salud. Algo que se hace regularmente, digamos. Exacto. Y esta cuestión de la baja certeza tiene que ver, y es muy interesante, porque a mí me generó como una cierta desconfianza cuando lo leí, obviamente, porque dije, de baja certeza, capaz que... No, tiene que ver con el tipo de pruebas que se hacen. ¿Por qué? Porque hay un conflicto ético cuando estamos estudiando algo que puede ser perjudicial para la salud. No puedes estar dándole a sujetos de prueba algo que los vaya a perjudicar más que a las otras personas que estamos estudiando, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la ética médica, con la ética en la ciencia, que evidentemente hace que las investigaciones en ese sentido puedan ser limitadas. Igual, que ustedes escucharía lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque además no lo dice solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también expertos y expertas de nuestro país que han estado en esta semana justamente hablando sobre esta directriz. Si les parece, podemos escuchar ahora a Gastón Ares, que es ingeniero en alimentos, doctor en química, y habló sobre por qué consumir edulcorantes de manera frecuente o por un largo periodo puede tener posibles efectos negativos. El cuerpo, cuando recibe el gusto dulce, en realidad es una señal de los azúcares, ¿no? ¿Por qué? Porque el dulce en la naturaleza está en las frutas, en la leche, ¿no? Que son alimentos que tienen azúcar. Entonces es una señal de que vamos a consumir azúcar y que por lo tanto vamos a recibir energía. Los edulcorantes en realidad nos dan esa señal de dulce, pero no hay nada atrás, no hay ninguna energía que venga acompañada de este gusto dulce, ¿no? Entonces, alguna de la evidencia que está surgiendo lo que plantea es que eso puede llevar a que nuestro cuerpo, digamos, desaprenda, o sea, como que se confunda sobre estos mecanismos que en realidad lo que hacen es tratar de asegurar que seamos capaces de
procesar, de metabolizar el azúcar que consumimos, ¿no? Entonces ese desequilibrio que puede haber entre la señal de dulce y la energía a largo plazo puede dar distintos problemas, como se habla de resistencia a la insulina, ¿no? Se habla de distintos problemas. También hay algún otro tipo de evidencia que plantea que a nivel del intestino también se pueden dar cambios en el tipo de bacterias que tenemos, sabemos que eso genera procesos inflamatorios. Entonces, como precaución, y esa es como la recomendación general, es como esto de, lo llaman, ¿no?, tener cuidado por las dudas, sobre todo porque existe ese potencial riesgo. Entonces es evitar el consumo frecuente, ¿no? O sea, tratar de no consumir todos los días edulcorante o no consumir productos que contengan edulcorantes. Son muy importantes las palabras de Gastón Ares, recién espero que las hayan escuchado con atención, y también explicarles que este estudio que llevó a cabo la Organización Mundial de la Salud fue estudiando algunos sujetos que consumían más edulcorantes y otros que consumían menos, y ver cuáles eran las diferencias entre este tipo de población. Pero no se pudieron hacer estudios, por ejemplo, en niños recién nacidos, porque eso sí ya tiene una complicación que va más allá de una investigación médica. Eran personas que lo consumían ya, o sea, que no lo hicieron a propósito para esta investigación. Sí, está dentro de determinados criterios de investigación científica, evidentemente, pero sí, no se le dio a alguien para ver si te genera un problema cardiovascular. No, esa no fue la medida que se tomó. Buena aclaración. Ahora, en definitiva, ¿qué es preferible? ¿El azúcar o el edulcorante? Llevando esto a una cuestión de comportamiento cotidiano. Bueno, Tincho, ahí es la pregunta que me parece que estaban todos haciéndose. Lo que nos decía Gastón Ares es que siempre es preferible comer un poquito de azúcar antes que edulcorante, pero que también tenemos que controlar nuestro consumo de azúcar porque tenemos un consumo muy elevado de azúcar. Entonces, ¿qué es lo mejor de todo? Bueno, como nosotros tenemos esta costumbre cultural de consumir muchas cosas dulces, lo mejor de todo es poder acostumbrar a nuestro paladar a comer menos cosas dulces, a bajar el consumo dulce en nuestra dieta diaria. Pero entre edulcorante y azúcar, prefiero poner un poquito de azúcar que esa frecuencia diaria de edulcorante. O frutas. Bueno, obviamente los azúcares naturales, la fruta, la leche, en fin. Pero más allá de eso, si tenemos que elegir para poner un café, por ejemplo, preferir un poquito de azúcar. Ahora vamos a escuchar nuevamente a Gastón Ares, pero explicando esto que estábamos diciendo recién. ¿Cuál es el consumo que tiene en Uruguay, las uruguayas y los uruguayos con respecto al azúcar? Y también si tenemos o no, ya un spoiler, no tenemos datos, con respecto al consumo de edulcorantes, pero sí hay unas pistas. Uruguay tiene como un gran debe en todo lo que tiene que ver con datos sobre cómo comemos, ¿no? O sea, cuando vamos a datos concretos de cuánta cantidad comemos de distintos alimentos en general, tenemos muy pocos datos buenos, digamos, de buena calidad. Lo que sí sabemos es que, en particular, por ejemplo, azúcar se consume un exceso, ¿no? Eso es una de las motivaciones por tener estos loguitos, ¿no?, de exceso, de los octógonos de exceso de azúcar. En particular, en la edad infantil, sabemos que los niños y las niñas consumen más o menos 3 kilos de azúcar por día, ¿no? Del azúcar que se le agrega a la leche, a las comidas y demás, además de todo lo que viene en las galletitas, los alfajores, los yogures, ¿no?, los postrecitos lácteos y demás. Entonces, de azúcar sabemos que estamos mal. En todo lo que tiene que ver con edulcorantes no tenemos datos concretos, es decir, en Uruguay tanto por ciento de la población consume edulcorantes, esos datos no los tenemos. Lo que sí sabemos es en lo que tiene que ver con el consumo de productos ultraprocesados, ¿no? O sea, sabemos que Uruguay es de los países que más consume ultraprocesados en América Latina. Lo que sí se sabe es que ha habido como un corrimiento, ¿no?, de los refrescos con azúcar hacia los refrescos light, ¿no?, con edulcorante, y también sabemos que hay muchos refrescos que tienen azúcar y edulcorantes, ¿no?, que no son light, pero sino que usan una combinación. Entonces, pensando como en esos datos separados, podemos estimar que en realidad hay un porcentaje muy importante de la población que consume edulcorantes de forma frecuente, principalmente a través de estos productos, además de lo que se puede agregar en las preparaciones culinarias o las bebidas que tomamos.